Hola, buenos días, Leonora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante que estés con nosotras en la celebración del Día Mundial del Refugiado y la Refugiada Política. Para ello te haremos una serie de preguntas para que nos cuentes un poco tu historia y cómo has visto el proceso de asilo y refugio en España. Comenzamos. En 2003 migraste a España como refugiada. ¿Puedes contarme un poco de cómo viviste este proceso? Claro que sí, muchas gracias en primer lugar a ti, a Por Ti Mujer, que se interesó en recibir mi testimonio. Y bueno, contarles que mi proceso migratorio y de búsqueda de protección internacional, que es lo que primero iniciamos, dado que la situación por la que estaba pasando era absolutamente difícil en el país, a pesar del proyecto social y político tan importante que estábamos liderando con la Organización de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia, organización que llegó a ser la más contundente y fuerte organización de mujeres en el continente americano, ¿no? Toda esta situación se da por las amenazas tan fuertes por los grupos paramilitares, especialmente desde 2001, cuando después de muchas situaciones de violencia sociopolítica, violación de derechos humanos y contra las mujeres de la organización y todo un trabajo de declarar objetivo militar a las mujeres de ANMUSIC, desplazaron, torturaron, violaron, asesinaron varias de nuestras dirigentes regionales y por supuesto desde el 2001 vivimos bajo amenaza, lo que nos hizo pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también participar del informe a la relatora especial de violencia contra las mujeres que llevó la Mesa de Mujer y Conflicto Armado al país. Pero toda esta situación de denuncia y el logro de conseguir protección con la CIDH no fue suficiente para que siguieran las amenazas y la persecución contra mí y contra varias dirigentes de la organización. Y lo que llenó la copa fue cuando en el año 2003, que fue un año muy duro, muy difícil para la situación de derechos humanos y protección en ANMUSIC, que nos acompañaba la Comisión Colombiana de Juristas. No solamente fue violada, torturada, en fin, desaparecida por 3 días la vicepresidenta nacional, sino que pues a ella le indagaban por nuestra presencia y la de nuestros hijos. Y unos 20 días más tarde, después de que la logramos rescatar, recibí amenazas contra mis hijos, amenazas de muerte, que apenas tenían 5 y 8 años, y contra mi compañero. Viendo la situación tan difícil que ya mis hijos no podían llegar a ir al colegio, no podían ir a un parque, condenados al encierro total, a pesar que nunca había sido la opción salir del país, buscamos la opción de una salida temporal y por eso acudimos al programa de Amnistía Internacional y salimos. Fue muy duro, muy doloroso, porque había que dejar allí todo un proceso organizativo de muchos años, de construcción de muchos años, pero bueno, cumplimos con la labor de organizar un equipo que quedara al frente. También quedó al frente de ese trabajo Brigadas Internacionales de Paz, y las medidas cautelares siguieron cubriendo a mis compañeras que quedaron en el país. Fue muy doloroso, a pesar de que la intención era no pasar del año de protección que nos daba Amnistía Internacional, pues por lo que significaba estar en un exilio, que ya habíamos escuchado testimonios de muchas exiliadas y exiliados políticos. Sin embargo, a nuestra llegada aquí y al buen recibo de Amnistía Internacional y alguna parte de la familia que estaba aquí, empezamos un proceso muy importante
y a cumplir con un compromiso que ya habíamos hecho en el país, las refugiadas que salimos por el lado de ANMUSIC, y era el compromiso ético y político de que allí donde llegáramos seguiríamos la tarea del trabajo de defensa de los derechos humanos de las mujeres, de trabajar contra la violencia machista y demás. Y en eso, pues, hay mucho que decir. ¡Guau! Qué historia! Gracias por compartirla con nosotras. Vale, entonces, tu labor como defensora de derechos humanos aquí, que nos cuentas que continuaste con ella, ¿cambió? ¿Es la misma que en Colombia? ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que haces aquí? Bueno, tengo que decir que desde el primer mes de mi llegada, me vinculo, como es costumbre de todas las defensoras y defensores que llegan con el programa de Amnistía Internacional, a realizar un trabajo de sensibilización aquí en el caso del Estado español. Y yo llegué en un momento muy importante, el año 2004, yo llegué en diciembre de 2003, y el año 2004 lanzó Amnistía Internacional la campaña de no más violencia contra las mujeres, ¿no? Campaña que se lanzó para ser impulsada en todo el mundo durante 2 años. Y pues yo caí muy bien para trabajar, ayudar a trabajar esa campaña, así que mi labor, mi tarea ese primer año fue muy clave, muy importante para mí, para todo lo que tenía que ver con las denuncias que se tenían que hacer frente a lo que venía pasando con nuestra organización y con las mujeres en el país, pero también de empezar a denunciar cosas que ya conocíamos de la situación de violencia machista aquí en el Estado español y otros países del mundo. Yo acompañé a Amnistía a lo largo y ancho de España a trabajar en talleres de sensibilización, a hacer ruedas de prensa para elevar denuncias de lo que pasaba allí y aquí, en fin, un trabajo muy, muy importante. Sin embargo, a pesar de todo ese activismo de ese primer año, no era ni por la mitad comparado con el trabajo que me tocaba hacer en el país al frente de la tarea de protección y derechos humanos y como presidenta y coordinadora nacional de la asociación, que era un trabajo absolutamente arduo y que no parábamos ni los sábados ni los domingos. Eso era, bueno, en semana haciendo todo el trabajo de denuncia, de incidencia en embajadas, en vicepresidencia, en todos los estamentos donde había que trabajar sobre la temática, asistir a las reuniones de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, de la Alianza de Organizaciones Afines para la Paz, de la Coordinación Colombia-Europa, bueno, ni se diga, y los fines de semana a realizar el trabajo de campo, los talleres, las asambleas de mujeres, en fin. Así que era un trabajo muy, muy fuerte y pues nada comparado lo de aquí con lo de allí. Luego, cuando salimos del programa de Amnistía Internacional, que nos pensábamos retornar, no fue posible porque la situación seguía igual o peor que en el 2013 en el país. Y pues el dato que nos dio la ONG que, que nos ayudaba en protección, la Comisión Colombiana, era que no se daban las condiciones para mi retorno. Y lo mismo la organización de ANMUSIC, que era la que yo pertenecía. Con esa situación decidimos ampliar con Amnistía el estatus de las medidas cautelares y luego de 2 años sigue la misma circunstancia, pues busco la residencia normal. En el año 2008, a una de las sedes de la organización llegan amenazas muy fuertes para mí y para mi familia en Colombia, donde advertían que ya me tenían ubicadas aquí los grupos paramilitares. Las Águilas Negras decían herederos de los grupos paramilitares, y pues me tocó elevar la denuncia allí en la comisaría de Alicante y buscar pues
que estuviera como blindada frente a lo que se estaba dando en el país. También busqué acompañamiento para mi familia por la Comisión Colombiana de Juristas y todo un trabajo de incidencia allí para que cesara pues toda esa persecución y amenaza. Y bueno, y yo sigo aquí el trabajo ya muy reconocida por muchas organizaciones de derechos humanos, de mujeres, aquí en este país y también invitada de algunos otros países del mundo. Solicito mi estatus de refugiada política porque ya era muy difícil retornar al país. Y bueno, he pertenecido y he ayudado aquí en la construcción de plataformas y organizaciones muy importantes para la vida de este país y para la situación de los derechos humanos de las mujeres y para la contribución en la paz en Colombia, como son, por ejemplo, la plataforma Mesa de Apoyo a los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz de Colombia. Luego, desde el 2004, empezamos a gestar también un proceso que era organizarnos como refugiadas políticas colombianas y de ahí empezó a nacer la idea de lo que hoy es mi proyecto organizativo más fuerte en España, que es la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, que estamos en 7 países del mundo, más varias delegaciones aquí en el Estado español. A propósito de los acuerdos de paz, le dimos toda la vida legal y jurídica a nuestra colectiva y también empezamos a ayudar en la construcción del Foro Internacional de Víctimas, que se vaya a realizar el 6º Foro Internacional, que se realizará en Bogotá, al cual por supuesto no podré asistir por mi estatus de refugiada, dolorosamente, pero que he ayudado a organizar en el 17 en Roma, en el 2018 en Alicante, fuimos el equipo organizador con otras organizaciones y bueno, apoyando los foros que se han dado en todos los países del mundo y bueno, con una tarea muy importante también de acompañar organizaciones de la migración colombiana en lo que tiene que ver con el trabajo de enfrentar las situaciones de violencia de género y violencia machista, no solamente para nuestras mujeres refugiadas, migradas, sino también para las mujeres de aquí en el propio Estado español, ¿no? Construimos en un momento muy importante de trabajo con una ONG que instalamos aquí desde Colombia, que existe en Colombia muy potente de mujeres, Cisma Mujer, para trabajar un proceso de cooperativa de mujeres que se destacara el tema de los cuidados, en fin, se ha hecho un activismo, pues yo creo que a la altura, por supuesto, no con la significación, diría yo, ni con el tiempo que les dedicábamos en el país al trabajo con ANMUSI y a ayudar allí también en el trabajo con otras plataformas. Pero sí hemos venido cumpliendo con mucho compromiso esa tarea. Y claro, no fue fácil porque como bien dice la pregunta, los nuevos códigos sociales, el enfrentarte con una nueva institucionalidad es un aprender y desaprender mucho de lo que era tu trabajo cotidiano como líder y defensora de derechos humanos de las mujeres en el país, ¿no? Qué increíble labor y cuánto esfuerzo y cuántos años además. Vale, ¿y crees que el fenómeno migratorio ha cambiado desde que viniste a España a la fecha? ¿Crees que hay una feminización de la migración? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotras desde Atelier, que es una ONG que nos ha apoyado en la construcción de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, como otras ONGs que han contribuido, por ejemplo, CISMA de Colombia y otras. Hicimos una investigación en el año 2006 y 2007 y encontramos que efectivamente la pregunta que tú me haces, identificar
que la feminización de la migración especial, lo hicimos sobre Colombia, ¿no? No hicimos tan amplio con otros países. Se ha venido reforzando la feminización de la migración y bueno, que las políticas de asilo y refugio y migración han cambiado indudablemente. Y lo más triste y doloroso es que no han cambiado para bien, sino que día a día se han desmejorado las posibilidades para alcanzar un estatus de refugiada. Encontrábamos con mucha preocupación que, por ejemplo, a la firma de los acuerdos de paz que desafortunadamente han sido incumplidos fundamentalmente por el Estado colombiano, por el gobierno colombiano, porque bien se sabe que el gobierno que tenemos es un gobierno que le declaró la guerra al acuerdo de paz que se firmó en 2016 y muchos de sus integrantes de ese partido del cual el actual presidente manifestaban volver a añicos los acuerdos de paz y eso se ha venido expresando en todo lo que ha venido sucediendo en el país, en el asesinato sistemático de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, ambientalistas, luchadoras y luchadores por la tierra, en fin. Entonces, la situación no se ha mejorado, aunque la sociedad colombiana ha despertado, creo que ha sido un aporte muy importante y significativo del acuerdo de paz y la institucionalidad que se ha logrado implantar a pesar de la negativa de la extrema derecha colombiana, pero que hoy en Colombia podamos contar con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, Comisión de la Verdad, la JEP, o sea, la Jurisdicción Especial de Paz, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y todo el debate político de lo que tendría que ser una reforma política adaptada a los acuerdos que se habían dado con la firma de La Habana, del acuerdo de las negociaciones de La Habana, pues se ha logrado un despertar muy importante en Colombia, pero sin embargo eso se ha despertado al lado de una represión muy fuerte y una persecución contra la oposición política, contra quienes hacemos defensa de los derechos humanos, contra las mujeres. No ha cesado la violencia de género, por el contrario, se ha incrementado la violencia sexual contra las mujeres y es un hecho lo que, por ejemplo, encontramos en el actual levantamiento popular en Colombia a raíz del paro nacional del 28 de abril que todavía está en marcha y que no solamente los asesinatos dolorosos que ha habido contra nuestros jóvenes, las desapariciones forzadas, la tortura, cómo han acabado con los ojitos de muchos de nuestros jóvenes, como una amenaza. No se puede denunciar, hay que ver y callar más o menos. Y lo más triste y doloroso es que la participación de las mujeres ha sido también castigada y ha sido castigada nada menos que con la violencia sexual, que como bien lo comprobó Naciones Unidas, el doloroso y repudiante compromiso identificado de la participación de la fuerza pública en nuestro país de estas atroces y dolorosas situaciones que han venido pasando. Afortunadamente, creo que hoy el mundo conoce lo que viene pasando en Colombia y que sirva de apunte para que nuestros gobiernos de los países de acogida y donde hemos venido a solicitar asilo no sigan con una negativa sistemática de las solicitudes de asilo, por ejemplo, de la gente colombiana, porque creo que hoy más que nunca están demostradas las razones tan poderosas que han hecho que hombres y mujeres y defensores y defensoras, líderes sociales, les haya tocado venir a buscar protección internacional en un país como España.
a pesar de toda la negativa que se ha dado y de la nuevas leyes que se han propuesto de implantar, como por ejemplo suprimir el arraigo, ¿no? El arraigo porque se supone que muchas de las denegaciones, o casi todas, que para el caso colombiano los últimos dos, desde la firma del acuerdo de paz, han sido casi del 99% las denegaciones, así sean las pruebas absolutamente contundentes, pues yo creo que lo que está pasando en el país tiene que hacer entrar en razón, por ejemplo, al gobierno español de la justeza y de la necesidad impresionante, incondicional y sin lugar a duda que tiene nuestra gente que ha venido aquí a solicitar el asilo político. Así que esperamos se reversen esas leyes que se han pensado implantar en la ley de extranjería y esperamos que haya una actitud distinta en cuanto a las solicitudes de asilo de nuestra gente colombiana. ¿Por qué no las homologan a lo que han hecho, por ejemplo, con las solicitudes de asilo de las y los venezolanos? Cuando en estos momentos la situación en Colombia es más dura, está demostrado a nivel internacional que ni siquiera lo que tanto se reclama de Venezuela, ¿no? Vale, y uniendo todo esto, la ley de extranjería entonces no está cumpliendo su papel para soportar a todas las personas, sobre todo colombianas, que piden refugio y asilo. ¿Y cuál es tu percepción de España como país de acogida si lo comparamos con otros países de Europa? Bueno, yo de España como país de acogida tengo que decir como varias cositas. En primer lugar, creo que reúne unas condiciones muy importantes, por lo menos para la gente de habla hispana, ¿no? Que hablamos el castellano, porque ya eso es una barrera que superamos, ¿no? Pero sin embargo, creo que hace falta vigilar más el cumplimiento de los tratados de asilo porque falta mucho. Y lo digo por mi caso, es decir, yo logro encontrar todo el apoyo como solicitante de asilo, pues como solicitante de protección internacional, mientras que estuve ese año que Amnistía Internacional nos brindó todas las garantías. Y luego, cuando ya me veo forzada a solicitar el estatus de refugiada política, yo iba de un lado a otro, que la Cruz Roja, que por un lado y por otro, y resulta que pues me salían con la historia de que no se puede apoyar, por ejemplo, el tema de estudio de sus hijos. Se supone que hay algunas instituciones como la Cruz Roja que tiene o tenía, yo no sé si aún, algunos proyectos para la inserción sociolaboral de las personas refugiadas, pues también esa posibilidad se me denegó porque ya llevaba 2, 3 o 4 años aquí en el Estado español. Cuando te quedas sin empleo no hay ningún tipo de apoyo ni garantías, como sabe uno que pasa en otros países de Europa, Canadá y otros estados, que cuando un refugiado o refugiada política se queda en condiciones de vulnerabilidad, pues hay unas apoyo inmediato por ese solo hecho que no va a poderse retornar al país. Cuando aquí se dio la crisis, que empezaron muchos de nuestra gente de los países latinos a devolverse, colombianas, ecuatorianas, bueno, de todos los países, y yo llegaba a las instituciones que tienen que ver con el asilado o la asilada política y les decía, bueno, ¿y qué están pensando con la gente que tenemos el estatus de refugiado? Bien se sabe que no, la opción no es el retorno. Y una política clara para atender las situaciones de emergencia, las situaciones sociales, pero eso no ha sido posible. Creo que es uno de los países de Europa donde se revisa y se aplica con menos rigurosidad
todo lo que necesita, las necesidades de protección social también. O sea, la protección la tenemos, pero las necesidades de protección social y que nos cubran realmente los programas sociales que acompañar a una persona o a una familia de refugiada política en este país, ¿no? Creo que en eso hay que mejorar mucho y sobre todo hacer campañas, ¿no? De dar a conocer cuáles son los derechos de las refugiadas y los refugiados. Eso me parece muy importante, es parte del trabajo, de la tarea que como colectiva de mujeres hemos venido desarrollando con mucho trabajo de incidencia y demás, pero bueno, creo que ahí tenemos mucho por mejorar. Vale, pues sí, todavía hay mucho trabajo. Por último, ¿qué opinas? ¿Cómo consideras que afecta la violencia de género a las mujeres inmigrantes? O sea, ¿qué cantidad? Estábamos hablando además de la violencia sexual que se vive dentro de los conflictos armados. ¿Crees que qué porcentaje de mujeres vienen pidiendo refugio y asilo por haber vivido violencia? ¿Y crees que la violencia de género afecta en mayor medida o de otra manera a las mujeres inmigrantes que llegan a España? Bueno, no tengo los porcentajes, pero sé que es alto, que en nuestra investigación nos dábamos cuenta cómo muchas mujeres se han venido para huir de la violencia machista. Y sabemos que en la ley contra la violencia de género, aquí en el Estado español, está incluido esa posibilidad de el asilo por razones de violencia de género, ¿no? Pero eso es muy complicado, eso hay que hacer todo es un calvario para lograr que a una mujer realmente se le dé el estatus o protección porque viene por razones de violencia de género. Yo conozco muy escasísimos casos y conozco demasiados casos que no se les ha otorgado el asilo porque la solicitud que han tenido las mujeres es el atenuante de la violencia de género. Eso por una parte. En cuanto a la situación de violencia machista para la mujer migrante en España, creo que justamente el hecho de llegar a un país donde los derechos de las mujeres, comparado con lo que pasa en nuestros países de América Latina, pues hay avances muy importantes. Las mujeres cuando empiezan a identificar esos derechos, a ganar como ciudadanía, independencia, autonomía en sus vidas, pues eso las hace enfrentarse a situaciones de violencia machista que nos ha tocado atender en muchísimos, muchísimos casos y que sé que Por Ti Mujer también es una de las tareas importantísimas que cumple, ser el crédito social que hay para Por Ti Mujer en ese tema. Y bueno, eso, claro, eso ha hecho que la violencia contra las mujeres migradas y refugiadas se refuerce en este país, hasta el asesinato, como nos pasó con una defensora de derechos humanos que vino en el programa de Amnistía Internacional hace más o menos 6, 7 años, y su pareja, su compañero, la asesinó, como decimos nosotras en todos nuestros talleres. Se vino por la violencia sociopolítica, huyendo de la violencia sociopolítica en nuestro país. Y aquí vino a España y la asesinó la violencia machista, la violencia de género, y su compañero de vida fue el que acabó finalmente con su vida. Casos de esos se dan, pues no, ese caso tan doloroso de llegar al extremo del asesinato no son muchos, a lo mejor hay algunos que son mujeres migrantes y pues sabemos que hay mujeres migrantes que han sido aquí asesinadas, pero no,
no siempre se denuncia, no tenemos las cifras, pero sí la violencia de género aquí se incrementa porque, digamos, la pérdida de control con las mujeres, con el cuerpo de las mujeres, con los sentimientos de las mujeres y con la vida de las mujeres exacerba esa cultura patriarcal violenta que desafortunadamente en nuestros países está demasiado arraigada, ¿no? Entonces, que sí, nos encontramos muchas situaciones difíciles, dolorosas para las mujeres, pero en muchos de los casos, pues logramos sortear esas situaciones, ¿no? Desde las organizaciones que hacemos trabajo a ese nivel. Y bueno, y hay una cosa muy bonita e importante, y es que ahí encontramos solidaridad, sororidad y apoyo y acompañamiento por las mujeres de aquí que la tienen clara y por organizaciones que trabajan ese tema con mucha fuerza en el Estado español, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, Leonora, por compartir todo esto, por tu labor, que es imprescindible para cambiar algo aquí o allá, que el mundo pues le sigue faltando un montón de cosas. Y gracias por darnos tu tiempo. Esperamos pues encontrarnos en algún punto en otro momento. Muchísimas gracias a ti y bueno, que todo este trabajo que se haga alrededor de esta fecha tan importante sirva para seguir generando conciencia y transformación, tanto aquí como en otros países del mundo. Muchísimas gracias a ti, ¿no? Y a Por Ti Mujer. Gracias. Bien, un abrazo.